Y continuamos con la lección 1 del tercer curso avanzado, purificación de mente, alma y cuerpo físico visible. Cuando comemos para halagar al paladar, el paladar se torna insaciable y nos impulsa a comer hasta que el estómago casi no puede hacer las contracciones necesarias para digerir. En esa forma, lejos de beneficiar a nuestro organismo, le hemos hecho un gran perjuicio, porque lo fatigamos inútilmente y lo obligamos a trabajar en una digestión y una asimilación excesiva, para las cuales necesita energías que, por lo general, no le suministra ese alimento que le hemos proporcionado. Se establece así un desequilibrio entre la energía del organismo y la energía de la mente y del alma, es decir, de nuestros cuerpos físicos invisibles. Preocupándonos por purificar los cuerpos físicos invisibles, estos pueden absorber más energía de la mente espiritual y del alma espiritual, logrando así mejores condiciones para poder trabajar. Pero si el cuerpo físico visible no tiene la energía necesaria, establece con los cuerpos físicos invisibles un desequilibrio que impide la asimilación de determinadas vibraciones superiores. Vemos, pues, que es necesario cuidar el aspecto de la alimentación e inclinarnos hasta lograrlo, hacia la alimentación energética completamente sana y que no fatigue al organismo, obligándolo a digestiones demasiado laboriosas. Mensaje. La respiración es otra función orgánica que se realiza, por lo general, muy deficientemente. Respiran a medias y a veces menos que a medias, y sus pulmones, que deben recibir una determinada cantidad de aire purificador, no reciben ni la mitad de su capacidad y por lo tanto no pueden realizar su trabajo de purificación en la forma o intensidad debidas, que es la forma e intensidad necesarias para la salud de su cuerpo. Se establece así una deficiencia de purificación que va transformándose en estado de intoxicación, que a través de la sangre mal purificada, poco a poco va haciéndose estado crónico en todas las células de su organismo. El organismo trata de defenderse procurando eliminar esas toxinas por otros medios, pero como ustedes no cuidan su alimentación, ese esfuerzo del organismo se ve casi siempre frustrado. Explicación. La purificación de la sangre a través de la respiración es muy fácil de comprender, porque es a través de la respiración que la sangre obtiene el oxígeno que necesita para purificar sus glóbulos rojos. Si los glóbulos rojos no son purificados plenamente, la sangre, al recorrer los diferentes tejidos del organismo, no puede suministrarles todo el oxígeno necesario y cada vez se cargan más de toxinas, las que no ha eliminado debido a la mala respiración y las que además absorbe de los tejidos. Y finalmente se llega a un estado crónico de intoxicación que lógicamente se manifiesta bajo diferentes aspectos, de acuerdo con las deficiencias orgánicas que cada uno puede sufrir. Algunos podrán tener dolores de cabeza y otros se sentirán atacados en cualquier órgano importante,
como consecuencia de una intoxicación general proveniente de una mala alimentación, una mala respiración o una deficiente eliminación. Mensaje. Ese estado crónico de intoxicación origina en ustedes incapacidad para resistir el ataque de enfermedades, incapacidad para la realización de ciertos esfuerzos mentales o físicos e incapacidad general al cabo de algunos años, determinando así un estado de vejez que el hombre no sufriría si llevara higiénicamente su vida física. El aspecto que acabamos de explicar les demuestra que no dan a su cuerpo físico el cuidado necesario, que no le entregan las energías debidas ni el estado de desintoxicación imprescindible. Pero, además, existen aspectos a través de los cuales el hombre derrocha las energías que necesita su organismo y adquiere hábitos que degeneran en vicios. No nos referimos a los hábitos externos, como el tabaco o las bebidas alcohólicas, sino hábitos que responden a las funciones, muy especialmente a los hábitos sexuales. La función sexual es imprescindible para la procreación, que debe asegurar la perpetuación de la especie, y no debe ser considerada solo como fuente de placeres. Su uso abusivo degenera pronto en vicio, exigiéndoles fuerzas que derrochan perjudicialmente. La función sexual abusiva ha traído al hombre decrepitud precoz, es decir, decrepitud a una edad en que aún debería conservar todas sus energías y su apariencia juvenil. Por otra parte, a través de milenios de realizar esa función en forma abusiva, ello ha llegado a constituir una necesidad viciosa del organismo, para eliminar la cual se necesitan muchísimos años, pues ese aspecto de necesidad se ha ido heredando de generación en generación. Explicación. El aspecto sexual es, en la vida de los hombres, algo de lo cual pocas veces se habla claramente. A pesar de lo necesario que es instruir a niños, púberes y jóvenes, y a la humanidad en general, sobre lo que significa la función sexual. ¿Por qué esa función, noble como cualquiera otra de las funciones de vida, y más noble aún por cuanto tiene por finalidad perpetuar la especie, generar nuevos seres y dar así lugares a los sentimientos más nobles que el humano es capaz de sentir, como es el amor de padres y de hijos? ¿Por qué esa función ha sido así negativizada, rodeada de vibraciones que hacen de ella una función vergonzosa? Precisamente porque el hombre ha transformado esa función noble, esa función de vida, en un simple acto de placer físico, y lo ha rodeado frecuentemente de todas las vibraciones mentales, emocionales y sensoriales que el hombre es capaz de sentir en un estado de negación de lo espiritual. Demasiado frecuentemente el hombre ha realizado y realiza la función sexual solamente por el acto, por la sensación física, por la satisfacción de un deseo de posesión del sexo opuesto, con ignorancia u olvido absoluto del verdadero significado de esa función en la vida. A través de milenios de realizar la función sexual de esa forma, en un principio por la incapacidad mental y emocional del hombre primitivo,
y más adelante por el temor de disminuir la intensidad de la sensación que proporciona el acto, el hombre ha continuado hasta nuestros días realizando esa función sin elevarla, destinándola mental y emocionalmente a la creación de un ser o a la realización de un servicio para seres que necesitan encarnar en la tierra. Quiere decir que el hombre ha realizado y realiza todavía la función sexual como algo que responde solamente al aspecto físico, visible e invisible, con exclusión de todo pensamiento o sentimiento de índole espiritual. No ha procurado elevar el acto dándole la dignidad que debe tener, sino que, en lugar de elevar esa función, hasta ha llegado a enlodarla, distanciándola más y más de su verdadera finalidad de vida. Esto que se nos dice no debe tomarse como una indicación de que debe suprimirse esa función en la vida humana de los misioneros. Además, no debemos olvidar que en la mayoría de los casos solamente es misionero el esposo o la esposa, y la función sexual se realiza entre dos partes que tienen la misma importancia y los mismos derechos. En consecuencia, solamente en los matrimonios misioneros y estando ambos de acuerdo podrían realizarse pequeñas pero continuas superaciones en ese sentido, evitando así derrochar la energía que esa función reclama. Cuando ya no es necesaria porque los hijos han nacido o porque no se puede o no se desea tener más hijos, pues en tales casos ese acto solo tendría por objeto la satisfacción sexual, constituida ya en necesidad del organismo humano por acción de los milenios en que dicha función ha sido realizada en esa forma. Es lógico, aun cuando se deseare, una acción de milenios no podría anularse en un plazo breve. Tampoco podría esperarse que renunciaran a ella, aunque fuere paulatinamente. Quienes no lo sienten como una necesidad espiritual o aquellos que, por no tener ningún conocimiento espiritual, no pueden comprender la necesidad de hacerlo. Pero los matrimonios en que ambos son misioneros pueden comenzar a espiritualizar ese acto. Deberá obrarse con muchísimo tacto y evitar todo comentario al respecto. Si uno de los cónyuges no es misionero, no deberá en absoluto hablarse de la superación del aspecto sexual, pues el cónyuge supondría que en la escuela se exige esa superación, que la escuela fanatiza y, en fin, supondría lógicamente muchas cosas que, aunque inexactas, serían para él la única explicación de lo que no puede comprender. Pregunta: ¿los matrimonios misioneros que aún no han logrado tener hijos deberán desde ahora que se ha recibido este conocimiento evitar el acto sexual? Explicación: esa superación se señala solo como una necesidad en el curso de la evolución espiritual de la humanidad, superación que corresponderá a determinados espíritus misioneros encarnados que pueden o no pertenecer a la escuela, iniciarla en este momento de la evolución en el mundo. Por otra parte, mientras no exista la imposibilidad absoluta de poder tener hijos, siempre queda la esperanza y por lo tanto no sería adecuada la abstención. Mis queridos, aquí haremos una pequeña pausa. Gracias.